un gusto compartir con ustedes esta mañana de Acción Popular. Hoy es día jueves 8 de enero del año 2015. Tengo la fecha bien marcada, porque no me despego todavía del 14 y del mes de diciembre, pero ya sé que estamos en enero. Hará unas 2 semanas conversamos con ustedes. Mucha gente no se sintió bien con nuestro comentario con relación a la resolución de la Junta Central Electoral que fijaba una fecha de caducidad para la cédula de identidad y electoral. Decíamos que la Junta se había extralimitado en esa resolución y lo seguimos diciendo. La cédula de identidad y electoral es un documento para los ciudadanos o los ciudadanos son para la cédula de identidad y electoral. ¿Qué concepto democrático tenemos con la cédula de identidad y electoral? ¿Qué concepto democrático? ¿Qué concepto democrático tenemos con nuestra identidad y nuestro derecho a elegir y ser elegido? Eso puede estar normado por una resolución de la Junta, un derecho constitucional de cada dominicano. Puede estar normado por una resolución de la Junta Central Electoral. Nos preguntamos, ¿se quiere jugar asuntos culturales con la política y con la democracia dominicana? La democracia dominicana ni es un tema cultural, ni es un tema moral, es un tema político. Hay situaciones que son prepolíticas. La identidad de un ser humano no puede estar determinada por una resolución de una Junta Central Electoral. Es un asunto constitucional, la identidad de un ser humano. El derecho a elegir y ser elegido es un asunto constitucional. No lo puede normar una resolución de la Junta Central Electoral. Que el dominicano siempre se atrasa, eso es lo cultural. Y eso no puede normar la democracia. Un problema conductual, un problema cultural, un problema moral, no es óbice para violar los derechos sagrados de un ser humano. ¿Estamos hechos nosotros para la cédula o es la cédula que está hecha para nosotros? ¿Quiénes somos los sujetos de derecho con la cédula de identidad y electoral? ¿La Junta o nosotros los ciudadanos? ¿Quiénes son los dueños de esos derechos? ¿Es la Junta o es el ciudadano? El dueño. Quien ejerce el derecho a la identidad y al derecho a elegir es el ciudadano, no la Junta. Y aquí estamos permitiendo todos estos atropellos en nombre de ejercicios culturales. Siempre estamos tarde y estamos aceptando que se nos violen nuestros derechos, que se nos golpee, que se abuse de nosotros. La esposa de Franklin Delano Roosevelt, en la biografía que escribió sobre su marido, relata un capítulo importante en esa biografía. Doña Eleanor Roosevelt se sorprendió y se sorprendía de ver cómo los pueblos, cuando tienen miedo, cuando se convierten en viles, cómo esos pueblos viles aceptan en nombre de su miedo, en nombre de su pánico, todos los abusos habidos y por haber. Cómo los pueblos están dispuestos a sacrificar todos sus derechos en aras de un orden, porque nos han convencido de que somos ciudadanos sin vergüenza, de que somos ciudadanos inservibles, de que somos ciudadanos degradados.
y nos han convencido de que somos unos faltadores y unos impuntuales. Nos han convencido de eso. Hemos aceptado que nos convenzan del castigo que nos dan por ser impuntuales. Gente que se roba nuestro dinero. Gente que no tiene autoridad para ejercer como presidente de la Junta Central Electoral. Ladrones dirigiendo la Junta Central Electoral. Y esos ladrones le hemos dado derecho para que abusen de nosotros. A ladrones. Gente que vive al margen de la ley en su cargo, nos está normando, nos está dando pelas por impuntuales, ladrones corruptos. Y lo estamos aceptando. Por eso voy a esa biografía de Roosevelt, escrita por su esposo, por su esposa. Como un pueblo, cuando se le convence de que es un pueblo inservible, de que es un pueblo servil, acepta todos los tipos de malos tratos. Hay que ver lo que está viviendo la gente, porque no conoce sus derechos. Porque desconoce sus derechos, desconoce los niveles de su libertad. Y estamos hablando permanentemente de Trujillo. Y que Trujillo y el autoritarismo. ¿Y esto qué es? Un ministerio de salud coge y destruye todos los expedientes en nombre de robar su dinero en una ciudad sanitaria. Una ciudad sanitaria, en nombre de ese robo, se destruye todo un historial y se viola la ley y se acepta en nombre de la modernidad y en nombre de la ciudad sanitaria. Ayer Pedro Martínez hablaba de que él era David y estamos viendo cómo David se convierte en Goliat. Cómo David se convierte en Goliat. Cómo tenemos un presidente de la Junta Central Electoral a quien se le quieren atribuir condiciones de David y no es más que un Goliat. Eso es lo que tenemos en República Dominicana. Una Junta Central Electoral de corruptos, de ladrones, queriendo normar la conducta de los ciudadanos. Y queriendo convencer al país, queriendo convencer al ciudadano de que es un impuntual. Un país que va cada 4 años puntualmente a votar. Va puntualmente a votar. Porque no cumple con la cédula, es impuntual. Y nos convencen de eso. El dominicano deja siempre todo para lo último. Y nos han convencido de esa degradación ciudadana. Es un irrespeto al país decir eso. ¿Por qué tiene el dominicano su cédula? Por impuntual. Una Junta Central Electoral, 5 personas desahuciadas, quieren normar su calendario, imponérselo a 10 millones de dominicanos. Sus necesidades. Y estamos llamándole a eso democracia. Y estamos diciendo que la Junta actúa bien porque nos castiga. Una Junta que usa el dinero público y no quiere que nadie investigue cómo lo usa. Que usa raudales en cosas personales el dinero público. Esa gente, por encima de la ley, como un tribunal constitucional que le da carta abierta para usar el dinero como quieren, quieren decirnos a nosotros que somos impuntuales. Y nos han convencido de eso. Allá ustedes que aceptan esos comportamientos y aceptan esos malos tratos. Allá ustedes, por desconocer lo que son sus derechos y el ejercicio de su propia libertad. Si quieren seguir siendo dominicanos indignos, sigan siéndolo. Permitiendo que un mequetrefe, cualquiera,
les coja y les viole sus derechos en aras y convenciéndole a ustedes de que ustedes son ciudadanos de tercera y cuarta categoría porque son impuntuales y que se merecen el trato que a ustedes les dan. Si ustedes quieren aceptar eso, acéptenlo. Nosotros en esta mesa y en Acción Popular siempre vamos a rechazar ese tipo de trato, porque la cédula de identidad electoral no es un documento que se hizo para que yo me adapte a ella. Ella es que tiene que adaptarse a mí. Yo no estoy hecho para una cédula como ciudadano. Es una cédula que está hecha para mí como ciudadano, para identificarme y decirme a mí que yo puedo elegir y ser elegido. Usaré unos segundos para cambiar de tropelía. El ejército de la República Dominicana, como se le llama ahora, porque ya no es Ejército Nacional, sino Ejército de la República Dominicana, puso en marcha la Operación Escudo para reforzar la frontera, para reforzar la seguridad en la zona fronteriza. ¿Qué busca ese titular? Convencerles a ustedes, manipular la realidad. Hoy no estaban las Fuerzas Armadas y el canciller la semana antes pasada visitando todos los puntos fronterizos. Hicieron seminarios y cumbres con todas las autoridades en las 4 provincias fronterizas del país. ¿Eso no lo vieron ustedes? ¿Y qué hacían ellos? ¿Negar la realidad? Hoy hay que hacer una operación escudo para frenar el cruce de haitianos por la frontera. Hay que hacerlo hoy. Miren el glorioso ministro de Interior y Policía. Ese titular, qué bello. Fadul entiende que no hay condiciones para el diálogo con Haití. De chuparse los dedos. Sabroso el titular. ¿Cuándo hubo diálogo, ministro Fadul? ¿Cuándo hubo diálogo? Eso estuvo en la mente de ustedes. Ustedes desconocían la situación haitiana. ¿Para qué ustedes pagan cerca de $250,000 todos los meses en el servicio exterior en Haití? ¿Por qué pagan $250,000 en Haití en servicio exterior? Para descubrir hoy que es imposible el diálogo con el Estado haitiano, cuando tienen aquí programas de televisión, programas políticos como este, que tienen 1 año y medio advirtiéndole a ustedes cuál es la situación con las instituciones haitianas. Pero no, es mejor estar llamando a gente, estar publicando a panfletos, estar llamando a personas y decirles y querer desacreditarme. No, no me van a desacreditar. No van a desacreditarme. He probado, ni quiero tampoco el crédito de nadie, porque no hago política por crédito, ni por rating, porque estoy seguro de lo que estoy haciendo. No me interesa la opinión de nadie de lo que estoy diciendo o haciendo, porque la realidad, antes de decir las cosas, corroboro la realidad, corroboro las evidencias que tengo. Dije en este programa que era imposible mantener un diálogo con ese actual presidente de Haití. Y está probado en 1 año, desde enero que he estado diciendo y criticando todas las acciones del Estado dominicano para complacer a empresarios dominicanos y a la comunidad internacional. Todas esas acciones son vanas. No tienen contrapartida democrática.
Y eso lo he probado con el tiempo. Por eso no me preocupo si tengo amigos o no tengo amigos cuando me siento aquí. Eso no es lo que me interesa. No me interesa rating, porque no busco rating, lo que busco es conciencia. Lo que busco es crear un espacio político donde la gente entienda que hay otra forma de abordar la política. Y no es con esta sinvergüencería, ni queriendo engañar a la sociedad dominicana. Eso es lo que ustedes han hecho en 10 años de gobierno. Y he escrito, no ahora, he escrito por 15 años y he participado en conferencias sobre este tema por más de 20 años. Conferencias nacionales e internacionales, donde no voy ni por blanco ni por prieto. Voy por capacidad. Y me invita a gente que no me quiere oír, pero está obligado a oírme. Esa es la realidad. La solvencia que tenemos en este tema no es un asunto que lo ponemos en cuestionamiento, ni lo sometemos a examen, porque nuestros escritos están ahí. Todo lo que hemos investigado y hemos analizado sobre eso, todos los juicios que hemos hecho, están ahí, escritos. Hay constancia. Y gente que no me quiere oír a veces, como los Vicini, usan a Fernando Ferrán para que me pregunte. Esa es la realidad. Aunque no me quieran oír. Y todo lo que he dicho sobre este tema haitiano está corroborado por la realidad. La única persona y la única institución que se opuso a la universidad en Haití fuimos nosotros. Busquen el Nacional, el periódico El Nacional, del 19 de marzo del 2010. Busquen el Nacional del 19 de marzo del 2010. Y dijimos por qué lo poníamos. Y la realidad está ahí. Y Leonel Fernández hizo de todo para desacreditarme. Y el crédito, mi crédito no lo determina Leonel Fernández, ni lo determinan los Vicini, ni la pandilla de Santiago. Mi crédito político lo determinan mis acciones. Y aquí estoy. Ahora descubre el señor Fadul que es imposible el diálogo con Haití. Y todo lo que toda la basura que ustedes le sirvieron a este país, junto con ese grupo de pandillas empresariales, que le cogieron a ustedes, le ataron de mano y le llevaron ciegamente a participar en el cohecho de ellos con Martelly. Porque aquí nada más aparece el dinero que le dio Félix Bautista a Martelly. Es el único dinero que aparece. El único dinero que Nuria Piera investiga es el dinero de Félix Bautista a Martelly. El de la pandilla de Santiago a Martelly no va a aparecer nunca. El del grupo Vicini, el del grupo Bonetti a Martelly no aparecerá nunca. El de Fran Ranieri y el grupo Punta Cana Macao tampoco aparecerá. Que son los dueños de este diálogo. No es el gobierno dominicano. Es un Danilo Medina vendido a intereses privados, hipotecados anímicamente e hipotecado inmobiliariamente con esos grupos. Ahora vienen con poner en marcha un escudo fronterizo. Operación Escudo. Charlatanes. Lo único que han hecho es jugar al calletaje. Vivir espiándome. A eso es que se han dedicado, a espiarme. Y lo que yo digo aquí, lo digo por teléfono cuando la gente me llama. No digo una cosa por teléfono y una cosa aquí en televisión. Digo lo mismo. Demuéstrenme que estoy equivocado. Demuéstrenme que estoy equivocado. Eso es lo que quiero. Que cuando digo las cosas que estoy equivocado, yo voy de frente y doy mi cara todos los días aquí. Y voy de frente.
porque eso lo aprendí de los políticos de verdad de este país. Lo aprendí de los que fueron políticos de verdad en este país. Lo que ningún empresario podía meter en su bolsillo. De esos políticos de verdad. Y cuando tenían que decir en este país las cosas claras, las decían claramente. De ellos aprendí a hablar así. Es por eso que hablo así. Porque esa forma de hablar, queriendo esconder los pampers del poder, yo no lo hago. No lo hago. Yo no escondo los pampers del poder. Yo pongo aquí todos los días, fuera, los pampers, para que ustedes sepan que ese poder hace evacuaciones, orina. Y que ustedes sepan que hay orines y que hay cacá, hay pupú en los pampers del poder. Que ustedes lo sepan. Y decimos quién es que hace la pupú y quién es que orina. Para que ustedes sepan que lleven, que este es un poder que lleve. Y porque ustedes están como están. Y aquí hay políticos que se encargan solo de ponerle olores a esos pampers. Por eso están en el poder. Por eso está Danilo Medina en el poder, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Miguel Vargas, Quique Antún. Esos son los representantes del sistema político. Porque su trabajo es ponerle aroma a los pampers sucios del poder. Peña Gómez nunca lo hizo, ni Bosch, ni Balaguer. Porque ellos le ponían límites a ese poder. Por eso ese poder no hacía lo que hace hoy. Por eso ese poder no puede corromper un departamento o una dirección central de la policía. Ni puede corromper al DNI, ese poder. Ese poder hoy puede corromperlo todo en el Estado, corromper la justicia, tener un presidente de la Suprema Corte de Justicia corporativo. Por eso ese poder lo puede hacer hoy. Tener un presidente de la Suprema Corte de Justicia corporativo. Corporativo. Usaré unos segundos para cambiar de corporación. Les decía que hay corporatividad aquí en el país, en la justicia. Hay un tema que ustedes pensarán que no se lo trataré hoy, se lo voy a tratar. El acto de ayer en París de una célula de terroristas que dicen que es del Estado Islámico o de un grupo terrorista yemení. Se lo voy a tratar en el último tema de hoy, no se preocupen. Yo voy a tratar ese tema, como ustedes saben que se lo trato siempre, con mucho rigor. Porque ahí hay algo más que terrorismo. Y hay algo más que ataque a libertad de prensa. Ahí no es solo libertad de prensa lo que está en juego. Dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia que está instando a los jueces a trabajar sin miedo. Él dijo muchas cosas en su discurso. Habló también de que la justicia era la madre de la paz. Nosotros queremos decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia, en los dos aspectos, tanto lo que es la paz como lo que es no tener miedo. Voy a hablar de la paz primero. La paz en la justicia tiene que ser justa. Y para que haya una paz justa, la justicia tiene que ser distributiva. Para que haya una paz justa, la justicia tiene que ser distributiva. Y voy a Max Weber, que él se refirió mucho ayer a Weber.
ese gran filósofo, político y sociólogo alemán. Para que la justicia sea, o a Peter Berger, otro sociólogo alemán importante, sociólogo de la política. Para que la justicia, para que haya una paz justa, la justicia tiene que ser distributiva. Que todos podamos acceder a esa justicia en las mismas condiciones. Todo el ciudadano accede a la justicia en las mismas condiciones en República Dominicana. Todo el mundo tiene los mismos derechos sobre el ejercicio de su libertad al acceder a un servicio judicial. ¿Qué está pasando hoy en La Romana o en Valladolid con el Central Romana y los municipios de Higüey que han cercado una playa? La playa es prepolítica. La playa es un derecho natural de todos los dominicanos, las playas dominicanas. Y constitucionalmente se le negó ese derecho en la Constitución del 2010, esa Constitución que tanto él alabó ayer. Se le negó el derecho al uso de las playas y se permitió la privatización constitucional de las playas dominicanas. Es distributiva la justicia, es distributiva la Constitución de la República cuando establece privilegios para grupos empresariales, dueños de playas dominicanas. ¿Dónde está el control político? ¿Quién ha dicho que una sociedad donde el control político de la justicia está en manos privadas se puede hablar de paz? El control político de la justicia está en manos privadas en la República Dominicana. Repito, el control político de la justicia está en manos de los bancos y de las grandes corporaciones empresariales del país. ¿Qué pasó con Loma Miranda? ¿Qué pasó con el Código Procesal Penal? ¿Qué pasa con la relación dominico-haitiana? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito y el crédito dominicano? ¿Qué pasa con las telefónicas? ¿Dónde está tu libertad para ejercer el derecho a comunicarte sin la intervención del conde Drácula y de Jairo el Escorpión? ¿Dónde está tu libertad? ¿Cómo te proteges de las telefónicas que te roban tu dinero? Que un organismo como el Indotel se niega a cumplir con sentencias de tribunales en favor de la sociedad dominicana. ¿Dónde está la libertad cuando un Ministerio de Industria y Comercio le permite a las productoras de embutidos bajar la calidad del embutido para venderlo con menor calidad y más caro? ¿Dónde está la justicia cuando una Junta Central Electoral toma una resolución y le quita derechos de identidad y derechos electorales a toda una sociedad por resolución? ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está esa justicia distributiva en todas estas decisiones? Esa es la parte que tiene que ver con la paz. Ahora vamos a no tener miedo. ¿Dónde está ese sistema penal? ¿Dónde está ese sistema penal que garantice derechos a jueces y a fiscales? Cuando una juez en Puerto Plata toma una decisión en el caso de la mulata, una juez en Puerto Plata toma una decisión en el caso de la mulata, donde una banda de forajidos policiales, en nombre de la policía,
crean, montan, fabrican un caso de una secta religiosa para asaltar a turistas extranjeros alemanes que tienen sus villas construidas en esa población, en esa comarca de Puerto Plata. Se inventan una secta, se inventan armas de todos los calibres, hacen un allanamiento, plantan las armas y se roban el dinero, las cajas fuertes, las prendas de todas esas personas y dicen que es una secta diabólica, criminal, que han combatido y que han desmantelado en Puerto Plata. Esa juez descubre que no, que es un robo de la policía. Esa juez descubre que no, que es un robo montado por la policía. Un robo. Se llevan todo el dinero, se llevan los relojes, se llevan las prendas, se llevan hasta las cajas fuertes de esos extranjeros en Puerto Plata, en La Mulata. ¿Y por qué esa juez hace eso? La trasladan de Puerto Plata, la sacan de Puerto Plata, choca con la fiscal, que es una corrupta, con ese Ministerio Público de Puerto Plata corrupto, y entonces, no conforme con eso la policía, le cercena una pierna al hijo de esa juez. En un accidente, ayer les hablaba de los fuegos, eso es un accidente, en vía contraria, la policía, un vehículo de policía le estirpa una pierna, le cercena una pierna a esta juez, y quiere impedir que nadie le ponga la mano a ese joven desangrándose. Quieren que se muera para darle un golpe a la juez. Quieren que se muera. Quieren que se muera el hijo de la juez. La juez camina con la pierna pegada a su vientre, con la pierna de su hijo. Y no conforme a esa policía, los primeros días del año, ametralla la casa de esa juez. No quiere el presidente de la Suprema Corte de Justicia que los jueces tengan miedo. ¿Por qué hay jueces hoy de la Suprema Corte de Justicia viviendo en apartamentos de Malecón Center? ¿Por qué hay jueces viviendo en Malecón Center? Jueces hasta de la Suprema Corte de Justicia, viviendo en apartamentos incautados a narcotraficantes en Malecón Center, viviendo ahí. ¿Qué pasó en San Pedro de Macorís con el encargado de la cárcel de San Pedro de Macorís? Fue atacado por un delincuente que toda la policía conoce, por un fascineroso que toda la policía conoce, no la policía de San Pedro, la policía de todo el este y el Consejo Policial. Porque ese fascineroso hasta atacó a un general de la policía en su casa. Montó una operación frente a un general de la policía en su casa. ¿Y qué ha hecho la policía con eso? Y sabe la policía que fascineroso dirigió la operación contra el encargado de prisión en San Pedro de Macorís. Sabe la policía, sabe Castro Castillo, y sabe el presidente de la Suprema Corte de Justicia quién lo hizo. Y está diciéndole a sus jueces que no tengan miedo. La juez de San Cristóbal, ¿cuántas cosas ha vivido esa joven de San Cristóbal? Un hermano muerto, otra persona herida. Esa juez de San Cristóbal, por llevar un caso que no convenía al poder. ¿Cómo opera la judicatura dominicana? Bajo el terror de militares, bajo el terror de empresarios, bajo el terror de policías,
y con el terror del propio presidente de la República, que se niega a darle dinero para que vivan. Se niega a darle garantías, como dijo la juez con su hijo mutilado. Una prostituta recibe protección de la policía. Una megadiva prostituta recibe protección de la policía. Andan con policía, megadivas. Y una juez no tiene protección. Porque hay un gobierno dispuesto a darle protección a periodistas afectos y a jueces no. Puede darle 10 y 12 policías a un senador. Puede darle 10 y 12 policías a un asesor de drogas militares, 10 y 12, y a sus hijos. A los hijos de Vincho Castillo, todos tienen militares protegiéndoles. Y un juez no tiene a nadie. Un fiscal no tiene a nadie. Y Vinchito Castillo Semana puede andar, siendo diputado y sin ser diputado, puede andar con 10 y 12 militares cuidándole. Juárez Castillo puede andar con 4 y 5 militares y policías cuidándole. Y Vincho Castillo anda con una compañía. Y un juez de la República no merece un centinela. Y quiere el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que sirve a corporaciones, que no haya miedo en los jueces. Usaré unos segundos para cambiar de miedo. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Ayer, el nuevo redactor y relator del realismo mágico de la economía dominicana, el gobernador del Banco Central, el Gabriel García Márquez y el Mario Vargas Llosa de la economía dominicana, les decía a ustedes y a los periodistas amigos de él, para que publicaran esto en los periódicos. La economía dominicana creció 7.1%, unos 6 puntos más que América Latina. Ese titular. Aquí está el otro titular. Gobernador del Banco Central afirma, 2015 puede ser el año del despegue definitivo. Ningún viento es favorable cuando se navega por una ruta equivocada. Ningún viento es favorable cuando se navega por una ruta equivocada. Decirle a este país que estamos a punto de iniciar el despegue definitivo, o que la economía creció 6 puntos por encima de América Latina. Yo no voy a entrar en la discusión econométrica de ese crecimiento. Jamás me presto a eso. Yo juego a la política. ¿Cuánto creció la deuda del Banco Central?
Si crecimos tanto económicamente, ¿por qué el Banco Central tuvo que endeudarse tanto? Si tuvimos un crecimiento tan grande y tan exponencial, tan referente, que permite hablar de 6 puntos por encima de la economía de América Latina, ¿por qué el Banco Central tuvo que endeudarse tanto? ¿Por qué el Banco Central ha roto la norma prudencial interna del propio banco con una ley de capitalización y ya ha sobrepasado esa ley de capitalización en más de 65,000 millones de pesos, si crecimos tanto? ¿Por qué las recaudaciones se quedaron tan cortas? ¿Por qué ese 7% no se refleja en la recaudación fiscal del Estado, en la Dirección General de Impuestos Internos? ¿Cuánto crecimos en empleo? ¿Cuánto crecimos en crédito a las pymes? ¿Cuántos empleos más se crearon a partir de ese crecimiento? ¿Por qué estamos iniciando el año con 683 millones de dólares en préstamos? Si crecimos tanto, ¿por qué estamos dando línea de crédito en el Banco Central, en el Banco de Reservas? ¿Por qué el Banco de Reservas tuvo que emitir bonos por 10,000 millones de pesos a principios de este año? Si estamos creciendo tanto, ¿qué representa ese crecimiento en las mejorías sociales del país y en el servicio público del Estado? ¿Cuánto más pusimos en la salud? ¿Cuánto más pusimos en la mejoría de la nutrición dominicana, de la comida? ¿Cuánto más ha bajado la comida, el servicio de comida para la gente? ¿Cuánto más representa eso desde el punto de vista monetario? ¿Cuántas oportunidades? ¿Hay 7% de oportunidades monetarias para el país o hay un 24, un 25% de riesgo monetario para el país? ¿Cuánto tuvimos que buscar en el año 2014 para apalancar la tasa de cambio? 2.500 millones de dólares de las reservas. Desperdiciarla en apalancar la tasa de cambio. ¿Cuánto es ese crecimiento? ¿Cuánto crecimos en deuda? En deuda pública. ¿Cuánto crecimos? ¿Cuánto crecimos en la deuda interna del Banco Central? ¿Cuánto crecimos en la deuda flotante del Ministerio de Educación, del Ministerio de Obras Públicas y de la Oficina Fiscalizadora de Obras del Estado? ¿Cuánto creció esa deuda? ¿Cuánto es la deuda consolidada del sistema eléctrico? ¿Cuánto es? ¿Qué representa la deuda externa real, consolidada, toda la deuda, con relación a ese Producto Interno Bruto que crece 7.1%? ¿Cuánto crecieron las mejorías sociales alrededor de todos los nichos que le dan sustento a este crecimiento económico? Se habla de un turismo de 9.2%. En las zonas turísticas, ¿cuántos son las mejorías en empleo? En empleo de manos y ancianos. Vayan a Punta Cana, vayan a Bávaro para que vean lo que allí hay. ¿Cuánto crecimos en el turismo de Puerto Plata? ¿Cuánto crecimos en el turismo de Puerto Plata? ¿Qué representó el turismo para Puerto Plata? El sector privado turístico de Puerto Plata reparó, reconstruyó el muelle de Luperón. Y la carretera que va de Luperón a Puerto Plata tiene 2 años esperando ese sector turístico que se comprometió Danilo Medina con hacer esa carretera, esperando la reconstrucción de la carretera de Luperón a Puerto Plata.
Ese turismo que crece 9.2%, que representó para el Estado Dominicano las compensaciones para ese sector, las inversiones para desarrollar ese sector. Si crecimos tanto en el turismo, ¿qué representó? ¿Qué uso hicimos de la fiscalidad de ese crecimiento para darle mejoría a ese mismo sector? ¿Cómo están los hospitales de la región este en salud? Ese crecimiento del turismo, ¿cómo ha repercutido sobre la vida de Higüey, sobre la vida del Ceibo, sobre la vida de Atomayor, sobre la vida de la Romana, sobre la vida de San Pedro de Macorís? Con un mercado que parece una posilga, el mercado de San Pedro de Macorís. ¿Dónde están las mejorías? Vamos al último tema del programa de hoy. Ayer el mundo se estremeció con un ataque a un semanario francés llamado Charlie Hebdo. Eso pasó ayer en Francia. La manipulación mediática del poder ha puesto esto en el escenario de una lucha o un ataque a la libertad de expresión. Una lucha de fanáticos a la libertad de expresión. Es cierto, ahí tienen las imágenes, gracias, Erwin. Es cierto que es fanatismo. Es cierto que es una acción aberrada, porque es un ataque a un ser humano. Y la política no es para matar, la política es para darle respuesta a las necesidades complejas del ser humano, y la más compleja es vivir. La política no es para eso. Esa es la parte que queremos dejar claro antes de hacer este comentario que estamos haciendo, porque es análisis político lo que estamos haciendo aquí. No pretendemos nunca parcializarnos con ninguna visión fanática ni religiosa, nada de eso. Hacemos análisis político. El Estado Islámico, nosotros dijimos hará 2 meses en este programa, y un amigo me llamó para decirme que siguiera, Benjamín, que siguiera hablando de eso, que siguiera tocando ese tema, que era necesario que este país tuviera conciencia de qué es lo que pasa en ese mundo donde solo llegan a ustedes las informaciones que quieren las grandes casas comerciales del poder. Aquí se está viendo un ataque fanático. El Estado Islámico es una respuesta política. Es una construcción política indirectamente creada por el poder occidental. Es una respuesta. El Estado Islámico no es Al-Qaeda. Aquí se inició una cruzada moderna en el año 2001. Las cruzadas religiosas fanáticas por el rescate de los lugares santos, llevada a cabo por Occidente en el siglo XI, XII y XIII. Esa cruzada se ha vuelto a repetir hoy en el siglo XX y siglo XXI por el petróleo. Por el petróleo. Aquí se está hablando de fanatismo, de prejuicios. Y el prejuicio está en la prensa occidental, que llama fanático inmediatamente a esta gente. El mismo fanatismo doctrinal que tienen los musulmanes, lo tienen los católicos.
lo tienen los cristianos. El mismo fanatismo. Porque las religiones son expresiones del poder. Por más sacrosanto, por más sagrada que se quieran presentar, son expresiones del poder. Las religiones. Los mismos mitos que tienen los musulmanes, los tienen los cristianos. El que ellos cuando mueren van al paraíso, los musulmanes, que se tiene eso como un acto de fanatismo. Y es verdad que cuando ellos mueran en nombre de Alá, y que Alá es grande, van a encontrar allá en el paraíso 70 doncellas y una vida. Pues ese mismo paraíso está ofreciendo un cristianismo que le está diciendo a esa gente que María, la descendiente de David, aquella mujer que se dedicó a los oficios del judaísmo en el templo de Jerusalén, es la mamá de Dios. Ese mismo fanatismo, ese cristianismo que quiere convencer a los musulmanes de que María es la mamá de Dios, cuando ellos saben que María fue una mujer que se dedicó a cuidar los sagrados servicios del templo de Jerusalén y que salió embarazada ahí. Por lo que ustedes quieran. Y ella parió a Jesús. Y parió a Jesús en medio de los judíos. Y decirle que esa mujer es la mamá de Dios, convencer a los judíos y convencer a los musulmanes de que esa mujer es la mamá de Dios, simplemente por dogma religioso. Es igual que el paraíso que tiene las 70 doncellas allá arriba, en el paraíso, cuando yo muera en nombre de Alá. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia tenemos? Y querer convencer a esa gente de que le vamos a llevar la democracia, de que le vamos a llevar la democracia al mundo musulmán, una democracia imperfecta como la que tenemos en Occidente, una democracia que en el musulmán solo huele a petróleo, una democracia que del 2001 hacia acá ha provocado. ¿Ustedes saben cuántos desplazados hay en esa zona del Oriente Medio? Siria, Afganistán, Irán, Irak, Pakistán. ¿Ustedes saben cuántos de Yemen? ¿Ustedes saben cuántos desplazados hay ahí? Personas que han perdido sus hogares. 60 millones de seres humanos. En nombre de una cruzada petrolera. ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto en Irak? En Irak, del año 2003 para acá, en 11 años. 600.000 personas han muerto en Irak. ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto en Afganistán del 2001, que comenzaron las operaciones contra los talibanes, hasta acá? Más de 1 millón de personas. ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto en 2 años en Siria? En nombre de una cruzada petrolera. ¿Cuántas personas han muerto? Más de 85.000 personas. En nombre de una cruzada petrolera. Para que hoy tengamos un petróleo a $47 el barril. Y Estados Unidos se convierta en la potencia mundial de los combustibles. No solo del petróleo, sino también del gas natural. Porque controla todo el gas natural que produce Emiratos Árabes. Y todo el gas natural que produce Kuwait.
Y produce todo el petróleo que contiene el control político sobre todo el petróleo que se produce en el mundo, hasta el de México. Para que a Estados Unidos se convierta hoy, después de esta cruzada iniciada por George Bush en el año 2001, seguida por Obama, para que Estados Unidos hoy sea el cacique del mundo, el rey del mundo en los combustibles, tanto los que son de hidrocarburos como el gas natural, todo ese lastre lo tenemos ahí. Estamos hablando de millones de mutilados, de gente sin piernas, sin brazos, con heridas irreversibles. Estamos hablando de millones de muertos. De millones de muertos. Es el costo que tiene Estados Unidos y los países occidentales para tener el control mundial del petróleo y de los combustibles. El Estado Islámico es una respuesta a ese monopolio. Ese semanario mantiene una línea de poder contra el mundo musulmán. Ese semanario. Por ese hecho, se ha convertido en un objetivo político y en un objetivo de guerra de ese grupo. Y el ataque no es a la libertad de expresión, es un ataque a lo que ese grupo, a lo que ese medio representa. No es a la libertad de expresión. Al Estado Islámico no le importa que se juegue con Mahoma o no se juegue con Mahoma. El Estado Islámico, ¿cuáles son los objetivos de ese Estado Islámico que está actuando hoy como respuesta a los abusos, a las groserías, a las toperías, a los horrores de Occidente, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de España, de Estados Unidos, contra su país, contra su región? Porque eso es que se trata. Aquí no hay una lucha por democracia. No es un asunto de democracia lo que se quiere llevar a Oriente Medio. No es democracia. Se quiere robar el petróleo. Se quiere tener control político del petróleo de esa zona. Y a eso es que se han dedicado estos países occidentales. Y el Estado Islámico tiene como estrategia destruir las posesiones petroleras que tiene Estados Unidos en toda esa región. Por eso se llama Estado Islámico. Porque lo que tienen como misión es recuperar la autonomía política sobre sus recursos naturales. Usan el terror, lamentablemente, para conseguir objetivos políticos. Pero no es un ataque a la libertad de expresión. Entiendan eso. Es una lucha de poder lo que estamos viendo. Y le advertimos a todos estos países que tuvieran cuidado. Lo estamos advirtiendo. Esta guerra no es una guerra convencional. No es una guerra convencional. Y lo dijimos. Donde quiera aparece una madraza, hasta en Haití. Haití tiene madrazas musulmanas, madrazas chiitas y madrazas suníes. Para que lo entienda lo que estoy diciendo. Y se lo advertimos al gobierno dominicano. Haití tiene madrazas suníes y madrazas chiitas. Hay musulmanes en Haití, haitianos. Nos veremos esta tarde a las 5.